Bueno, yo, David, en la escuela siempre hago mucha referencia a mi lugar, que es la ciudad de La Plata, que he echado raíces aquí, y de aquí siempre he salido y he vuelto. ¿Sí? Con la llegada de la pandemia y la parte online de la bioenergética, se me hace un poco curioso ahora que ya la pandemia no estaría más, el formato, no me gusta decirle virtual porque sé que las cosas pasan, ¿sí? Entonces le digo online. Y esto de las comunidades que decís, Adrián, me llama la atención porque sé cómo funciona la bioenergética, bien guiada a través de lo online. Sé de los hechizos de arte que se hacen algunas veces también. Eh, entonces me preguntaba por lo que subyace a la idea de este taller tan comunitario a nivel online. eh, ¿Para qué, digamos, para qué lenguas, para qué continentes? Y si nos pueden adelantar un poco también qué esperanzas tienen de ese mapa que, bueno, se van a encontrar. La esperanza la nombraste y me parece muy linda porque pensamos que el día 24 va a ser una primera clase de taller, como lo estamos llamando, en el cual decidimos invitar a vos que te acercás, abandona tu ego. Y ahí, digamos, ya estamos haciendo una provocación que tiene que ver con que esta invitación que va a transcurrir fundamentalmente a través del online, porque es para toda Latinoamérica, va a estar también en una perspectiva proponiendo que también las personas que pertenecen a la misma región puedan compartir la experiencia en casas y también, de acuerdo a las regiones a las que pertenecen, nos irán acompañando algunas o algunos como ustedes, que son parte ya del equipo de la escuela, que irán acompañando presencialmente en cada región algunos encuentros para movernos en estas dos dinámicas, de la misma manera que así como vamos a participar personas de distintos lugares y de distintas profesiones, y también van a participar artistas que nos irán acompañando y no solamente acompañando, sino también procesando lo que vamos a procesar todos como experimentaciones que realizaremos en el campo de un destino. Cuando decías una esperanza, de alguna manera ese tender hacia tiene que ver con nuestro deseo de que de este diplomado surja obra que será desplegada a través de los encuentros experiencialmente, pero también que termine como un testimonio vivo de lo procesado y de aquellas situaciones que iremos construyendo desde una profunda intuición y conexión con cada región de qué quiere hablar y de qué desea y de qué necesita hablar cada tierra, cada cuerpo, cada grupo vincular, cada comunidad. Me gusta, David, tu planteo, porque bueno, estamos rodeados de predicadores de la vulgata digital en redes sociales, ¿no? Cuando llamo vulgata digital, digamos, hay mucha aventura de sanación en redes, así como hay muchos dealers de redes, así como hay muchos credos de redes. Nosotros aquí nos planteamos algo que es una escuela taller de encuentros entre lo virtual y lo presencial. Esta escuela taller tiene algunas funciones. Una fundamental es herramientas de servicio común. La voy a llamar así para que entiendan que nunca se abandona esto. Hay un servicio común al otro que nosotros vamos a practicar. Pero también sostiene resguardos, cuidados, de cada quien de sus relaciones. Esto es una ética en el trabajo de sus profesiones y en las prácticas vinculares con los otros. En cada territorio
según sus valores, sus creencias, sus modos de aproximación. No manejamos con Susana un lenguaje universal para decirle a todo el mundo una ley común, sino que partiendo de las singularidades de cada territorio, en virtud de lo que nuestra cultura digital nos ha impuesto, que es trabajar a distancia para toda América, pero a su vez, trabajar presencial con el cuidado y el valor de cada comunidad. Esto supone fundamentalmente que trabajamos en el sexto continente virtual, donde nos encontraremos, pero también en la localidad urbana o no urbana, en la que de alguna manera la escuela como taller se materializa en cada encuentro. Vamos a trabajar entre ambos territorios. Evoco esto porque me parece una buena pregunta, David. ¿Cómo es que llegamos a vivir hoy en un sexto continente virtual? Esto es, en una red de redes global en la que podemos jugar una buena parte de nuestras vidas en un cuerpo mediado por este dispositivo de camaritas y pantallitas. Bueno, llegamos a eso hace mucho tiempo, solo que de alguna manera, post pandemia, que fue inmensamente traumático, aprendimos también a jugar este espacio. Y este espacio, así como sustrajo algo del cuerpo, produjo una vinculación inmensa entre diversidades inesperadas. Este espacio de la virtualidad nos permitió vincular horarios muy distintos, culturas muy distintas, experiencias muy distintas entre la noche y el día. Sabes bien, David, que a veces nos acompaña en nuestros encuentros alguna argentina que vive en Australia o alguna mexicana que vive en Londres. Es decir, hay usos horarios distintos, pero también hay traslaciones territoriales que han permitido estos espacios digitales, estos espacios en red, estos espacios virtuales. Sin embargo, la escuela taller siempre requiere en algún momento del contacto corporal. Es decir, nosotros somos corporantes, uso esa palabra a propósito. Trabajamos para ser cuerpo común. Que la condición contemporánea nos haya colocado en este espacio virtual no significa que nuestra tarea en este diplomado de 3 trimestres, de 9 meses, sea solo virtual, sino también va a tener una implicación en los territorios, en las culturas, en los valores, en las comunidades, e insisto en esta palabra, en los cuidados de esas diferencias. Porque efectivamente el sexto continente virtual es un lenguaje común para todos y todas, pero uno lo absorbe en una experiencia territorializada en su propia cultura, en su propio lugar, en su propia experiencia, en su propia intuición, en sus propios conceptos o modos de bajar a conceptos aquello que circula en la red de redes. Entonces estamos trabajando en el intervalo entre ambos. Y me parece muy bien que si la red de redes puede ser un espacio súper pornográfico en nuestra cultura actual, también puede ser el lugar donde nosotros nos descentremos del ego. Lugar pornográfico por excelencia. Uso esa palabra a propósito. El ego no es nada más que la pornografía de nuestro tiempo, o mejor aún, para usar una palabra precisa, es la fármaco pornografía de nuestro tiempo. Ese es el ego. El ego de alguna manera necesita pastillas y exhibición. Si nosotros podemos trabajar entre la red y el territorio contra la pastilla y la superexhibición, habremos descentrado lo más peligroso de nuestro tiempo, que es el aislamiento privado con pastillas y exhibición. Es decir, que esta escuela taller, este lugar de la salud y del arte, lo que busca justamente es descentrar ese lugar, la fármaco dependencia o la dígito o digital dependencia. Aunque podamos usar esas herramientas para poder llevarlas a otro lugar. Desde la experiencia de ustedes, tal vez puedan contarles a quienes están o estarán viendo esta conversación que tiene eso de lo que va a continuar en el diplomado, porque serán
conversaciones de nuestros cuerpos en movimiento, conversaciones de provocaciones que nos van a tocar y de ellas brotará a veces aquella zozobra de, ay, me tengo que exponer mostrando lo que hice, o brotará de pronto la sorpresa de eso que pariremos imprevistamente. Tal vez alguno de ustedes o alguna de ustedes pueda contar cómo es o ha sido su experiencia en esa conexión entre arte y salud. Sí, me hace mucho sentido lo que escucho. Digo, yo soy psicóloga mexicana, como tratando de unir, y en la escuela y en los encuentros que hemos tenido, me ha ayudado mucho como para no quedarme con un solo lenguaje. Para mí es como, por decir, una escuela de idiomas, porque aparte me relaciono con alumnos de otros países, con Dave, con Ale que viene del teatro y también está en psicología, Dave que viene desde el masaje. Entonces, a mí me ayuda mucho porque a veces como psicóloga me siento como aislada en un solo lenguaje que no me queda. Haber agregado el cuerpo, un lenguaje corporal, me ayuda a pensar no solo desde lo familiar que decías hace rato, Susana, decir no nada más pensar en que es un tema de papá, mamá, ¿no? Sino que hay un mundo y hay un contexto, hay una virtualidad o este sexto continente que llamaste así, Adrián, y me ayuda mucho como para no aislarme en decir nada más vengo o estoy en la psicología y no nada más soy una mexicana. O sea, a mí sí me ha ayudado mucho escuchar otros conceptos que vienen de otros países, mm, y conversar. Al día de hoy, este diplomado a mí me mueve porque siento esa necesidad como de conversar, cosas que a veces n- como que no hay un espacio, o a mí me cuesta encontrar los espacios donde decir, con quién platico esto que me pasa en el consultorio, ¿no? Donde no están mis textos que estoy leyendo. ¿Con quién converso esto que me pasa en el cuerpo con un paciente o con un grupo, ¿no? O lo que estoy viendo en una comunidad que de repente no nos estamos viendo, no nos estamos reuniendo y donde el arte, yo he visto cómo a algunos pacientes les da igual un lenguaje de algo que no podía ser expresado porque la comunidad no lo permite y les aísla, ¿no? Como si muriera el deseo de una vida. Entonces, a mí me ha ayudado mucho desde este lugar y unir arte y salud. Em, a mí me hace recordar lo que venimos hablando un poco de la elección de mi camino a partir de la necesidad eh, de sentir un cuerpo paralizado en la expresión y buscar a través del arte conectar la posibilidad de darle lugar a esa expresión. Y en ese recorrido encontrar que si bien el cuerpo comunitario propiciaba eso, mi cuerpo individual seguía en ese lugar de parálisis. Y entonces eso me hizo buscar el cuerpo, o sea, conocer la bioenergética. Y ahí encontré nuevas conexiones, ¿no? Como, por un lado, yo estudiaba y actualmente estudio psicología. Estudiaba, quiero decir, cuando comencé teatro y ahora retomé la carrera. eh, y conectar la psicología desde un lugar mental con el teatro, el arte y el cuerpo, eso me fue dando como vías que comunitariamente siempre fueron un espacio de permitir eh, abrir, abrir y como la palabra central para mí es la salud. Entonces, la salud no solo mía, sino del lugar donde estoy y con quienes puedo compartir eso. Y con todo el esfuerzo que hay que hacer también para que en los lugares en donde la salud puede tornarse comunitaria, nos abran las puertas para poder hacer estos recorridos y estas experiencias. Y que por eso creemos tan importante llevar adelante este diplomado para que cada una y cada uno de ustedes, dedicándose o a la enseñanza o a
el cuerpo como profes de yoga, o si fueran médicos, o como mismos artistas, que podamos plasmar estas experiencias. Yo recuerdo cuando íbamos a un hospital a trabajar y inicialmente el servicio de psiquiatría nos decía: no estamos muy seguros de que ustedes participen porque nosotros con los ex-psicóticos, decían ellos, con los ex-psicóticos trabajamos hospital de día. Y nosotros decíamos, bueno, déjenos hacer la experiencia, a ver qué ocurre. Y al mes empezaban a mirar lo que estábamos haciendo y a los 3 meses decían: no sé lo que ustedes están haciendo, pero ellos están tan bien, empezaron a tener un cuerpo, empezaron a conectarse afectivamente. Y esto ha pasado en las cárceles y ha pasado en los hospitales. Y Susana debe recordar cuando fuimos al hospital ¿de qué era? De Minatitlán, que trabajamos como con 300 médicos y al principio estaban todos duritos, pero cuando empezamos a trabajar sobre la agresividad como lugar de afirmación, como posibilidad de mover eso que queda tan instalado en el rol del médico, y de pronto empezaron a sentir, tanto ellos como las enfermeras y los enfermeros, que ahí había un cuerpo que podía participar y que ese cuerpo no solamente podía pensar en el enfermo oncológico o en tal otro, sino que también empezaba a tenerse en cuenta respecto de su propia salud. Bueno, todos esos son recorridos que ya hemos realizado y que por eso con este nuevo diplomado, en esta propuesta de integración, deseamos profundamente que esto sea un recorrido de proceso en donde podamos transitar esta experiencia que inevitablemente nos tocará primero a nosotras y a nosotros mismos en esta corporeidad que también atraviesa dolores, heridas, angustias, preguntas, inquietudes, qué va a pasar con Irán y qué está pasando en la situación del incendio reciente. Todo esto que nos provoca también a decir: es inminente conectar estas dos palabras, el cuerpo y la salud. Me haces acordar, Susi, ahora que contás esto, que, bueno, por una cuestión de procesos de vida, eh, yo trabajé en el Hospital Psiquiátrico Borda durante varios años en lo que se llamaban consultorios externos. Trabajaba con médicos especialmente y un día determinado había unos pacientes circulando, llamados pacientes. Ven que esa palabra ya pone en duda, digamos, la participación. Es decir, nadie es suficientemente paciente si uno lo invita a hacer algo. Se vuelve activo. Pero estos eran llamados pacientes, estaban medicados con distintas condiciones. Yo daba charlas en el consultorio externo y empezaron a agruparse en en la puerta, en fila, muy graciosamente, pacientes psiquiátricos en estado de medicación. Entonces, los médicos me dijeron: vamos a trasladar a los pacientes a su área y volvemos. Yo le dije: no, que los pacientes entren acá y seguimos. Entonces se abrieron las puertas por primera vez de una convivencia en una conversación sobre cine. Entonces yo comencé a preguntarle a los médicos y comenzaron a responder los pacientes sobre películas que no habían visto, pero habían podido imaginar. Obviamente alucinatoriamente sucedía esto, ¿no? Y los médicos comenzaron a ver que los pacientes tenían un montón de palabra viva sobre algo que no habían visto, insisto, porque estaban medicados en situaciones de encierro, en situaciones de dispositivos hospitalarios muy complejos, pero sin embargo les interpelaba la pregunta. La pregunta que yo le hacía a los médicos la respondían los pacientes, lo cual para mí significó algo muy gracioso. Ahora, me pasó algo similar en otro momento, después les contaré si quieren sobre esa experiencia, fue muy bella y duró 5 años de un taller externo de este hospital psiquiátrico muy grande de la ciudad de Buenos Aires. Otra experiencia muy curiosa me pasó cuando comencé a dar clases en una cárcel de la ciudad de Buenos Aires a partir de un proyecto de la Universidad de Buenos Aires que se llama la Cárcel de Caseros, hoy trasladada y cerrada, en la que daba clases particularmente
en el sector de máxima seguridad. ¿Está bien? Enseñaba filosofía en el sector de máxima seguridad, lo cual era muy gracioso, y convencía a los estudiantes de que necesitaban dos cosas fundamentales. La primera, armar una biblioteca, y la segunda, tener una fotocopiadora. Porque evidentemente necesitaban libros y necesitaban contagiar al resto de los internos que no estaban en situaciones de máxima seguridad. Es decir, cuando digo máxima de seguridad, digo aquellos que habían sido condenados por asesinato, por ejemplo. Aquellos que habían sido condenados a situaciones de cadena perpetua. Yo enseñaba filosofía a esta gente. Yo los convencí que de alguna manera estaba bueno tener una biblioteca que donara a la comunidad, y que al mismo tiempo estaba buenísimo que tuvieran una fotocopiadora para hacer fotocopias de lo que leían y pasársela a los otros pisos, en una cárcel vertical con pisos, hoy digo cerrada, para pasarle a los otros pisos lo que leían. A ver si contagiaban a presos que iban a salir antes de la necesidad de formarse, de leer o de vincularlos a talleres. Bueno, esto sucedió, y los presos que estaban destinados a no salir durante 35 años de sus vidas contagiaron a otros de lo que leían. Pero después comenzaron a hacer acciones teatrales en vivo, y más tarde comenzaron a convivir y compartir con los presos de otros pisos lecturas comunitarias. Bueno, a mí me impresionó mucho que la palabra amor a algo, y eso es la práctica filosófica, lo primero es amor a la lectura de algo y poner en común una conversación, llevara rápidamente a que este grupo de, que, de presos que estaban condenados a por lo menos 35 años o 40 de prisión, con mucha suerte, de viento a favor, por buena conducta, fueran capaces de tener su biblioteca, su fotocopiadora, y movilizar a la prisión en su conjunto. Sobre todo por ellos estaban en el piso más alto. Para llegar al piso más alto había que sacarse los cinturones, los cordones de las zapatillas. Es decir, llegábamos quienes íbamos a trabajar ahí en un estado casi de máxima seguridad, rodeados por gendarmería, de máxima seguridad. Y sin embargo, yo le decía a los gendarmes que iban armados, tenemos que sensibilizar estos espacios. Si lo logramos, van a ver ustedes que los presos, había una palabra muy propia de la jerga de la prisión, que era engomar a un preso. Engomar quería decir encerrarlo por muchas jornadas en su propia celda de 1 metro por 2. Eso sí, eso quería decir engomar. Yo les decía, en vez de confrontar para engomar a un preso, para encerrarlo, estaría genial que les dieran imaginación para liberarlos, porque ya van a estar acá encerrados 35 o 40 años de sus vidas. Si pudiéramos flexibilizar la imaginación, habría por lo pronto menos violencia. Si pudiéramos mezclar a los internos psiquiátricos con sus médicos, habría por lo pronto menos violencia. Si pudiéramos compartir la palabra viva y el impulso de que tienen cuerpos, y no solo están medicalizados o encerrados, podríamos componer composiciones expresivas y procesos expresivos imprescindibles. Por ejemplo, que alguien encerrado en un lugar de máxima seguridad, le pase por vía de los guardias primero y luego por acciones directas a otros que van a salir lecturas que le cambiaron su vida para poder imaginar su esperanza de 30 años de encierro. Para eso sirve, por ejemplo, una ecosofía, para transformar filosóficamente, bioenergéticamente, solidariamente, un estar en el mundo en un tiempo determinado de medicalización o de encierro. Bueno, esas son experiencias que compartimos con Susana en distintos ámbitos y por Cuando distintas contás, proveniencias. me haces acordar una experiencia, porque Latinoamérica venimos recorriendo hace muchos años, que es en el campo del arte, después de un encuentro de la bioenergética con las artes, hicimos una experiencia en la cual
un museo que estaba prácticamente cerrado, invitamos a toda la comunidad y los niños, las niñas, las niñes, cubrieron los ojos de los papás, de las mamás y los papás, y los llevaron a recorrer sensorialmente los objetos del museo. Este tipo de experiencias es la que tenemos la perspectiva de que surjan como invenciones en este diplomado, taller, escuela, y por ese motivo decidimos que este primer encuentro que va a suceder el miércoles sea un encuentro abierto para que no solamente nos escuchen, sino que hagan la experiencia de participar para conocer desde su propia sensibilidad cómo es el dispositivo que propone esta relación entre arte, salud, ecosofías. Estos tres vínculos con el ambiente, con las, los, les, otres y con nosotros mismos estará constantemente activo en el recorrido que nos proponemos y en esa inquietud que aparece en relación a las herramientas que van a surgir a partir de los problemas como asuntos que traigan quienes participan, el tema que será el disparador de aquello que nos va a despertar esa posibilidad de afectarnos y el campo de la expresión, que será ese lugar inédito que desde lo que vamos a construir, inventar, crear, va a estar circulando. Para mí, en experiencia, esto significaría salir fuera de una cultura escolar de extrema codificación y formalidad, para que de alguna manera vinculemos la escolaridad abierta con la experimentación. Es decir, lo que la formalidad escolar, jardín de infantes, primaria, secundaria, universitaria, siempre nos vedó, es de experimentar con los códigos. Es decir, nos obligaba a trayectos formativos. Bueno, nosotros vamos a experimentar con los códigos, con los temas, con los problemas, con los otros, con las culturas, con las proveniencias. Y experimentar para Susana, para mí y para quienes están aquí, Ale, David, Su, es sumamente importante porque significa de alguna manera descentralizar eso que se llaman trayectos formativos, culturas escolares, modos obligatorios de atravesar la sensibilidad en los aprendizajes. Por lo tanto, la pregunta central de Susana no es qué sabés, sino, la mía tampoco, por cierto, sino qué sentís. Es decir, la pregunta que nos reúne en este taller escuela es, ¿qué sentís? ¿Qué te mueve en el sentir? Porque desde esa experimentación del sentir es posible construir la singularidad de un saber y no la codificación de un saber. ¿Qué quiere decir un saber codificado? Cuando el cerebro actúa antes sobre cualquier órgano del cuerpo. En cambio, ¿qué es un sentir experimentado? Cuando todo el cuerpo es convocado a construir un saber común, un saber de lo común. Bueno, sobre eso es lo que vamos a experimentar conjuntamente. Los esperamos, las esperamos, muchas gracias.